Buenas noches a todos los que me ven en las diferentes redes, en los diferentes medios. La situación política del Perú. Ya pasó el mensaje presidencial, no hay nada nuevo, ya les expliqué. Este es un gobierno que está de salida, ¿no? Es un gobierno que no tiene futuro, que no tiene viabilidad. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Ya prácticamente la mayoría de partidos está preparándose para entrar en campaña, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que se viene? Fíjense, yo escribí estos dos libros, ¿no es cierto?, que reflejan dos modelos distintos de dominación política. Este es el modelo, ¿no?, que se instauró en la época del primer belaundismo, una suerte de democracia formal que existió y que terminó con el golpe del 3 de octubre del 68. Acuérdense ustedes, el gobierno de la superconvivencia, de la supercorrupción, donde todos los partidos políticos, parece que acá hay una suerte de corsi y recorsi, hermano. La historia es casi cíclica. Si ustedes leen algo de la historia política del Perú, este cuadro se parece viviendo en agosto de 1968. Los apristas, como belaundistas, y con sus enemigos antiguos, que eran los rodriguistas, ¿no?, que los persiguieron y mataron a muchos apristas. Instauraron una superconvivencia desde el Parlamento. Y prácticamente Belaunde era un fantoche, ¿no?, un fantoche de esta mayoría parlamentaria. Se llamaba la coalición APRA-rodriguismo, es como la coalición de ahora, ¿no?, el fujiacuñismo. Y terminó mal eso, terminó un golpe de Estado, porque la corrupción era tan grande en el país, ¿no es cierto?, que las Fuerzas Armadas, para evitar que se produzca un desborde acá en la población, porque ustedes saben que todo estado de corrupción en una sociedad conlleva siempre a una salida política violenta, ya sea una revolución social o un pronunciamiento militar como lo que pasa en el África. Entonces los militares, ¿no es cierto?, se dieron cuenta, porque tienen o tenían su centro de altos estudios en esa época militares, y entendieron perfectamente, si es que en el Perú no se hacía la reforma agraria, si en el Perú no se hacían reformas estructurales, era posible, ¿no es cierto?, que el Perú ingresara a una situación de violencia generalizada en el campo, en la ciudad, en las fábricas. Bueno, esa situación se amainó, Velasco tomó el poder, hizo las reformas que se habían postergado más o menos durante 100 años, se liquidó el latifundio, el feudalismo en la sierra, se desarrolló el capitalismo, ¿no? Se formaron nuevos grupos económicos en el Perú, hubo un trasvase, porque en la política siempre sucede eso, ¿no? Mueren unos grupos sociales, políticos, y aparecen otros nuevos. Eso ustedes lo conocen por la historia universal, ¿no? La Revolución Francesa es la liquidación del poder absoluto del monarca francés, el Estado soy yo, Luis XIV, XV y XVI, ¿no?, que tenía pues detrás de él toda una clase social, la clase noble, monárquica, aristocrática, ¿no? Esa clase fue desalojada del poder el 14 de julio de 1789, cuando estalla la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa. Y luego viene todo el periodo del terror con Robespierre, donde se ejecutan a más de 20.000 parisinos. Entonces, la situación que estamos viviendo acá en el Perú, digamos, es una situación que el año 68 se contuvo, se regresó el 80, y el año 90, justamente, llega Fujimori, ¿no? Es importante que ustedes esto lo conozcan. Y Fujimori, escúchenme bien, ¿no?, instaura un nuevo modelo político,
¿no? Un nuevo modelo político de dominación en el Perú. Y evidentemente, y eso está escrito acá en este libro, hermanos, ¿no? Escrito con detalles, y acá está el modelo, ¿no es cierto? Este es el modelo fujimontesinista, que lo he sustentado en varias conferencias en esos años, en 1995, 96, y por eso tuve problemas con Montesinos. Montesinos es el que idea, ¿no?, ese modelo fujimontesinista de dominación política en el Perú. Y el paso previo para montar ese modelo, ¿no?, era pues suspender la Constitución del año 79, ¿no?, porque no podía implementar ningún modelo porque tenía un control político de parte del Congreso. Y en el Congreso Fujimori no tenía mayoría. Entonces, para ellos era necesario liquidar ese Congreso, suspender esa Constitución, ¿no?, y fabricar, ¿no es cierto?, conjuntamente con el Departamento de Estado norteamericano, una nueva carta política que sancione un modelo. Ese modelo, ¿no es cierto?, que instaura Fujimori, que no lo crea él, ¿no? Es una creación de Montesinos. ¿Implica qué cosa? Implica, ¿no es cierto?, en la cúspide de poder están los grupos económicos, no transnacionales y nacionales, ¿no? Esa es la cúspide del poder. Debajo de ellos, ¿no es cierto?, está digamos, los partidos políticos, ¿no?, que son partidos que son representación de estos grupos económicos, ¿no? Y los partidos políticos no trabajan solos, tienen que tener acá apoyo de las encuestadoras y apoyo de los medios de prensa, ¿no?, la radio y la televisión, ¿no? El modelo no funciona si es que no tiene el apoyo de las encuestadoras. Los partidos políticos, ¿qué cosas son? Son la representación política de los intereses de estos grupos de poder. ¿Ya? Entonces, esa es la situación que se plantea en el año 90. Entonces, Montesinos acá idea, ¿no? El poder es él, el poder lo va a ejercer a través del servicio de inteligencia. Y debajo de eso tiene al presidente de la República, ¿no? O sea, el SIN es Vladimiro Montesinos. Y para no tener problemas, él coloca a un títere como jefe de servicio de inteligencia, pero el que ordenaba era él, el que dirigía era él, y la máscara era el servicio de inteligencia. Lo puso a Salazar Monroy y a otros marinos, que eran los encargados de hacer todos los operativos, y desde acá se gobernaba el país, desde acá, ¿no? Montesinos es el que tomaba las decisiones. Estamos hablando, esto se llama el área político, militar, policial, ¿no? Y en la otra área, ¿no es cierto?, en la otra área estaba, digamos, el área económica, estaba Hernando de Soto, ¿no?, Blacker Miller, Hurtado Miller, y todos los asesores técnicos que habían trabajado con Vargas Llosa. Uno Tribunal Constitucional, dos BCR, tres el Jurado Nacional de Elecciones. Porque el Jurado Nacional de Elecciones es el que va a decidir conjuntamente con la OMP la votación. El que cuenta los votos, ¿no?, es el que decide, ¿no?, quién es el presidente y quién no es presidente. Eso es lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Maduro se ha asegurado de controlar esa corte o consejo electoral, y por eso ustedes han visto que el domingo pasado, en la noche, 1 o 2 de la mañana, el consejo electoral declaró ganador a Maduro. Esa es la verdad oficial, esa es la verdad, digamos, que impone pues el autócrata, el gobernante, ¿no?
el que tiene el poder en esos momentos. O sea, estos dos órganos son fundamentales, aparte de la RENIEC, que es secundario, pero estos dos cuentan los votos y resuelven las impugnaciones, las nulidades que se vayan a dar en las elecciones presidenciales, congresales, regionales, municipales. Entonces, Montesinos tenía acá, en el jurado, de los 6, tenía 5. Él había colocado 5 y cada uno ganaba, aparte de su sueldo, ganaba $20.000 mensuales, pagados por el servicio de inteligencia. Luego, ¿no es cierto? 4. Fiscalía de la Nación, Ministerio Público. Montesinos era el que colocaba a los fiscales de la Nación, o sea, con la Junta de Fiscales Supremos, armaba la Junta de Fiscales para que elijan, por ejemplo, a Blancanelli y a Colán, ¿no? Y al resto. En quinto lugar, ¿no? Tenía que tener el control del Consejo Nacional de la Magistratura, en esa época. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional de la Magistratura era el que designa a los fiscales supremos. Y tenía que tener controlado 6, el Poder Judicial, la Corte Suprema. En la Corte Suprema, de 18 vocales, le interesaba controlar en cada sala, tener 3 vocales, o sea, en total controlaba 9 vocales. Ahí están los videos. Ellos recibían su sueldo, aparte de su sueldo supremo, recibían el sueldo adicional, ¿no? Y para manejar la Corte Suprema era muy fácil. ¿Cómo se maneja la Corte Suprema? Controlando, ¿no? al presidente de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque el presidente de la Corte Suprema es el que designa, ¿no es cierto?, a los que van a integrar cada sala suprema que hay en el país. Fíjense, es un modelo monstruoso. Acá, olvídense, hermanos, olvídense ustedes de la separación de poderes, de la democracia representativa. Eso es mentira, es una falsedad. Esta es la forma verdadera, real, ¿no? Cómo funciona el poder en el Perú, ¿no? Por eso que aquellos hermanos que están pensando en que acá hay democracia, acá hay legalidad, acá no hay legalidad, hermanos, acá no hay democracia. Yo se lo dije a Castillo, ¿no? Por eso que está preso, y se lo he dicho varias veces a gente que me ha llamado. Castillo no va a salir de la cárcel. Se lo dije, tenía la oportunidad la última vez que le dije fue el año pasado, en el mes de octubre, que había una posibilidad para sacarlo de la cárcel. Pero Castillo, como está siendo manipulado por terceras personas que lo han utilizado, lo siguen utilizando, ¿no es cierto? No va a salir de la cárcel, hermanos. Él va a ser, les apuesto lo que quieran, él va a ser condenado, él, Bexy Chávez y Aníbal Torres. Y a quien quieran, a pesar de que Aníbal Torres ha buscado a los cuellos blancos para que lo apoyen, ¿no? Para que lo saquen a él de este problema y lo dejen solo, ¿no es cierto? Con la condena, digamos, que sea condenado Castillo. Y eso se conoce en el Poder Judicial. Tiene ahí como abogado a uno de los jefes de los cuellos blancos, ¿no? Que fue precisamente el que como presidente de la Corte Suprema le hizo una sala especial suprema a César Nostroza. Si yo les explicara esto, hermano, haríamos una telenovela judicial. Lo he escrito varias veces, lo he escrito en varios libros, ¿no? Con evidencia, con pruebas, con documentos, con resoluciones, hasta con fotos. ¿Ya? ¿Cómo opera, digamos? Porque en la política nacional, en la política del Perú, no solamente es el dirigente político del partido, ¿no? Sino que esto está ligado, acá hay mucha masonería, esto está ligado a los jueces, a los fiscales, donde hay muchos masones, al jurado de elecciones, en el Tribunal Constitucional, porque lamentablemente, hermano, toda esta maraña, ¿no? Toda esta red de corrupción, casi el 80% está integrado por abogados mafiosos, abogados corruptos, que viven de la corrupción y para ellos es un gran negocio, ¿no? Porque cobran por las sentencias, cobran por las defensas, ¿no? Cobran por las leyes que se hacen.
A mí no me va a venir a decir nadie, hermano, que esto es mentira porque yo lo conozco directamente. Lo he vivido, ¿no? Y todos estos mafiosos saben que lo que les digo, digamos, es la pura verdad. Bien, ese modelo montesinista, fíjese el control. Y aparte de eso, del CNM, del Poder Judicial, tenían que asegurarse el control de la superintendencia de banca y seguro, ¿no? Y de la sociedad de valores, superintendencia de valores. ¿Por qué me dirán ustedes? Porque a través de esta superintendencia, digamos, se regulan las ganancias, las utilidades de los bancos, de las corporaciones, de los grupos económicos. ¿Ya? Entonces, fíjense, ese modelo del año 90 es un modelo dictatorial, autoritario, que concentra el poder teóricamente en el presidente. Eso es un modelo presidencialista autoritario. Y por eso es que Montesinos, ¿no es cierto?, con Fujimori, ¿por qué dan el golpe de Estado? Para liquidar el modelo anterior, el modelo de democracia representativa, que había sido usado por los apristas, por los pepecistas, los poderistas corruptos. Entonces, él buscaba un modelo de concentración del poder, donde el presidente era la figura, digamos, que toma las decisiones más importantes con un Congreso sometido. El Congreso está sometido acá al presidente y al servicio de inteligencia. Este modelo eclosionó. Este modelo duró desde el año 93, del 92, hasta el 2000, cuando Fujimori se fuga del país. Entonces, acá hay un cambio del modelo, porque acá regresamos al modelo, ¿no es cierto?, de democracia representativa formal. Pero el factor acá adicional es el asunto de que los caviares tienen poder acá. Los caviares sustituyen a esta maquinaria fujimontesinista, pasa a ser controlada por los caviares. Y es por eso el odio de los fujimoristas a los caviares, el odio de los serronistas a los caviares. Porque en política, hermanos, no hay vacíos. Muerto el 2000 Fujimori, inhabilitado, ¿no es cierto?, fugado en Japón, alguien tenía que tomar el control del Estado. Entonces, los caviares, con otro grupo neoliberal, ¿no?, toma el control del poder acá en el país. Y ese modelo ha durado, eliminado el CIN ya deja de ser, se reformula. O sea, esto de acá es un engranaje, es como una suerte, ¿cuál es la palabra?, ¿no?, de filtro de gasolina que se cambia, ¿no? Una suerte de filtro de gasolina es esto de acá. Se cambia y se pone otro. Entonces, acá se cambió esto y se puso este modelo. Ahí viene la corrupción, digamos, con Odebrecht, se compra a Toledo, se compra a Alan García, se soborna a Humala, se soborna a Vizcarra. Ese modelo corrupto, ¿no?, duró hasta el 2022. Hasta el 7 de diciembre. 7 de diciembre. Cuando cae Castillo. O sea, hay una continuidad desde el 2000 hasta la caída de Castillo. El 7 de diciembre, hermano, se produce un contragolpe de Estado de parte del fascismo en el Perú, ¿no? Y ellos pasan a tomar el control del gobierno del Estado desde el Congreso de la República. ¿Quiénes son los que controlan el poder desde el 7 de diciembre de 2022? Eso fue un plan, hermano, trabajado por la gente de inteligencia de la Marina, por todos los servicios de inteligencia, de la policía, del ejército, hermano, con grupos de ultraderecha, con varios directores de medios, de canales de televisión, financiados por los millonarios del Perú para traerse abajo a Castillo por los errores que cometió. Castillo facilitó, a Castillo lo sembraron, a Castillo lo infiltraron, ¿no?, desde el 28 de julio del 2021. O sea, su gobierno estaba condenado, hermano, a abortar. Y es por eso que yo le dije, la única forma que tienes tú de poder salvarte de este problema, restituye la Constitución del 79, anula la Constitución del 93 y dejas esto sin juego. Esto queda
queda sin base legal y se va a recomponer la correlación de fuerzas en el Perú. Y eso lo podía hacer fácilmente, mi hermano Castillo, el 28 de julio. Lo que pasa es que lo infiltraron. Uno de los traidores más grandes que hubo, digamos, fue Aníbal Torres, ¿no? Que esperó, ¿no?, que la ultraderecha del fascismo en el Congreso, digamos, lograra cambiar las leyes, ¿no es cierto?, de la cuestión de confianza, que se negara a convocar una asamblea constituyente, porque Castillo podría haber convocado una constituyente desde el 28 de julio hasta más o menos de octubre de ese año. Cuando en octubre se dan las leyes del Congreso, cuando era presidenta Mari Carmen Alba, ahí ya toda posibilidad de cambiar las reglas de juego se perdió.